Vamos a leer en el Salmo 141, versículo 3 al versículo 5. Versículo 3 al versículo 5, todos juntos. Adelante. Muy bien. El estudio lleva como nombre Incendio en el bosque. Increíble que David hiciera una oración como esta. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, todavía le costaba tener control sobre su boca. Muy difícil aprender a callarse, muy difícil aprender a retener las opiniones, los consejos, los comentarios. Como que es algo en la naturaleza del hombre que se inclina de inmediato a hablar, a opinar, a sugerir, a decir las cosas. Sin embargo, en el cristianismo hay mucho material, mucho pasaje, mucho versículo para aprender sobre la prudencia y para estar conscientes de los daños tan grandes que podemos causar cuando abrimos la boca, independientemente de la intención, que es algo que se ha convertido en un escudo para muchos cristianos, pero que no sirve, porque ante Dios no nos disculpa. El que yo cause un daño y yo diga es que esa no era mi intención. Mi intención era ayudar. Las intenciones para Dios no son válidas como una disculpa cuando hemos dañado a alguien. Véalo de una manera tan sencilla. Ningún sacerdote católico tiene la intención de oficiar misa para mandar a personas al infierno. Por el contrario, las quiere ayudar a acercarse a Dios, pero no será disculpado porque sus intenciones son buenas. Está haciendo las cosas mal y por ellas dará cuenta. Y por esa doctrina equivocada, muchos se van a perder, y él junto con ellos. Así que las intenciones no pasan ni siquiera a segundo plano, pasan al último. Y David, sabiendo el daño que podía causar cuando abría la boca, hace esta oración: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es lo que voy a intentar en este estudio, que podamos comprender los daños tan grandes que podemos causar cuando abrimos la boca. Cuando uno ve las noticias del terrorismo que se vive hoy en día, principalmente en el Medio Oriente, una de las culturas más temidas es la cultura islámica, cuando los yihadistas han llegado a poner una bomba en una iglesia y han destruido iglesias. ¿Por qué encuentran a una persona que está dispuesta a sacrificarse por el odio a una iglesia y se colocan ellos mismos las bombas y explotan? Bueno, no se necesita una bomba para destruir una iglesia en Occidente. Lo único que necesitamos es una lengua venenosa, que abra la boca, que empiece a soltar su veneno mortal entre nosotros. Y hoy en día hay muchas iglesias que se han dividido por este problema,
por las lenguas venenosas que hay. Hay muchos matrimonios también que se han separado, se han desintegrado, han culminado en un divorcio, no por una infidelidad, sino por una lengua cizañosa que empezó a sembrarle a ella o a él desconfianza. Hay tantas cosas que se han dañado, hay familias que no necesita el chismoso ir a visitarlos, desde lejos con su lengua puede desunir, desintegrar la familia. La lengua, según el apóstol Santiago, es el miembro más peligroso que puede haber en tu cuerpo, aún mucho más que la mano, que puede golpear, que puede tomar un cuchillo y asesinar. No es tan peligroso ese miembro como lo es la lengua. Hay capítulos, hay pasajes de la Biblia dedicados exclusivamente a la advertencia sobre este miembro. Vamos a ver el más conocido, que es Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Antes de avanzar al siguiente versículo, mire qué reflexiones tan profundas. Un grande barco, el Titanic, uno de los transatlánticos más grandes que han existido, un pequeño timón que no pasa de circunferencia de 50 centímetros, 60 quizás, puede conducir aquel monstruo marino, algo tan pequeño. El freno de los caballos, esa bestia tan fuerte que se ha usado en todos los siglos como el vehículo de guerra, con un pequeño freno se controla. ¿A dónde nos va a llevar en esta reflexión tan sabia? Algo tan pequeño en ti, tan pequeño es tan poderoso. Tu lengua. Algunos de ustedes que tienen fama por ser chismosos, me asustaría más verlos llegar a platicar que verlos llegar con una pistola o con unos chacos o con un cuchillo. Sí, porque si tú llegas con una pistola, a lo mejor yo pienso, conociéndote, digo, ni desenfunda, es un cobarde. Pero si vas a abrir la boca, cuidado, ya nos ha causado daños por años. No sabe nada de prudencia, de respeto. Hablando de una manera más particular, yo he dicho aquí en mi iglesia, aquí tenemos familias muy, pero extremadamente chismosas. Yo las he usado como un medio de propagación. Yo le digo a la secretaria, dígale a fulano de tal esto. Nada más, no digo más, sabiendo que ese miembro de esa familia le va a decir al otro y de ahí todos corren la voz y se logró el propósito que yo quería. Así es la lengua, algo tan pequeño como un timón, como un freno, pero puede conducir grandes masas. Vea la lengua de Hitler, lengua de plata, a donde condujo una nación. A la guerra, a la destrucción del pueblo judío, un pequeño miembro. Pero Santiago nos va a dar una analogía más interesante, que es la que yo voy a tomar para mi estudio, y está en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Miembro pequeño. ¿Cuánto medirá? Pedacito de carne que será unos 6 centímetros. La de Gene Simmons de los Kiss, esa creo que mide más, porque bueno, Gene Simmons para su espectáculo se cosió un pedazo de lengua, que es la que usaba para impactar en sus conciertos,
quizás la del 10 centímetros, sigue siendo un miembro pequeño. Pero la tuya, ¿cuánto medirá? La verás así. A ver con el de al lado para que te ayude a medirla. Voltéate, sácale la lengua. Si chiquito lo practicaste mucho. No me vean a mí, vean al de al lado. Enséñale la lengua para que nos digan cuánto medirá. 5, 7, 6 centímetros. Más pequeño que tu brazo, que tu pierna, que tu cabeza. Pequeño miembro, dice aquí Santiago. Verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. De aquí parte mi estudio. Un pequeño fuego enciende un grande bosque. Santiago nos explica de una manera metafórica los daños tan grandes que puede causar ese miembro tan pequeño. Y la comparación, un fuego que puede incendiar miles y miles de hectáreas, un pequeño fuego. Claro está que para poder entender esta comparación necesitamos entender primero lo que es la analogía, el punto que se nos está dando para comparar lo que es un incendio en un bosque. Para que podamos asimilarlo mejor, les voy a leer el siguiente artículo. Es muy pequeño, pero nos da mucha información de los grandes daños que causa un incendio forestal. Los efectos de los incendios sobre el ecosistema. Los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre la diversidad biológica. A escala mundial son una fuente importante de emisión de carbono, contribuyendo al calentamiento mundial, que podría modificar la biodiversidad. En los planos regional y local, modifican el volumen de biomasa, alteran el ciclo hidrológico con consecuencias sobre sistemas marinos como los arrecifes de coral, que son los que en este caso contribuyen a convertir el dióxido de carbono en oxígeno, por eso se menciona aquí que los daña, con consecuencias sobre sistemas marinos como los arrecifes de coral e influyen en el comportamiento de las especies vegetales y animales. El humo procedente de los incendios puede reducir notablemente la actividad fotosintética, que es la actividad de las plantas, que también contribuyen junto con los arrecifes de coral en convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Notablemente la actividad fotosintética y perjudicar la salud de los seres humanos y de los animales. Uno de los efectos ecológicos más importantes de los incendios es la mayor probabilidad de que produzcan nuevos episodios de posibles incendios, ya que permite que la luz del sol reseque el bosque y produzca una acumulación de combustible con un aumento de especies susceptibles a los incendios, como las herbáceas inflamables, perjudicando la biodiversidad en los ecosistemas de los bosques pluviales. Los incendios pueden ser seguidos de la colonización e infestación de insectos que perturban el equilibrio ecológico. Bueno, tal vez para usted le haya costado un poquito entender algunas cosas, pero esto llega a dañar lo que es la capa de ozono, el calentamiento global, y de ahí, como prediqué hace 15 días, habiendo en los ecosistemas una sincronización, una cosa beneficia a otra como una cosa perjudica a la otra, entonces se desenlaza una cadena de daños. Si se afecta la capa de ozono, el calentamiento afecta el oxígeno, el agua, afecta otros ecosistemas menores como las plantas y los animales. Todo esto cuando sucede un incendio forestal. Un incendio forestal causado por un pequeño fuego. Un pequeño fuego.
Y ese pequeño fuego fue causado por un pequeño descuido. Un pequeño descuido. Un grupo de turistas que fue a acampar al bosque, hicieron su fogata. A la hora de retirarse no la apagaron bien, quedó por ahí lo que es un pequeño color rojo ahí en la madera, que con el viento empezó nuevamente a avivarse, y se prende y de ahí empieza a correr el fuego por todo el bosque. Una fogata que no fue bien apagada, ese pequeño fuego que no lo notaron, ya no era llama, era apenas lo último que quedaba ahí del rojo del fuego, lo que se avivó. Eso pequeño puede causar un incendio forestal. Un vidrio de una botella, un vaso roto, que no recogieron. Aquel vidrio que tiene aumento sirvió como lupa para los rayos del sol. Y cuando los rayos del sol atraviesan aquel vidrio, aumentan el calor de ese rayo y llega a generar fuego. Y de ahí empieza el incendio. Si usted los ha visto personalmente, yo los he visto, no me he acercado lo suficiente, pero he visto esos incendios, son impactantes. No hay cuerpo de bomberos que los pueda detener. Un pequeño fuego. Vea la comparación de este hombre tan sabio que nos dice, así es la lengua. Un comentario pequeño en una iglesia empieza a correr por toda la iglesia y empiezan las fracturas, los grupos, la división, empieza la crítica en la mente, en el corazón, la duda, empiezan muchas cosas, un pequeño comentario. ¿Alaban a Dios? Vaya comparación de Santiago, muy acertada. Un incendio forestal por un pequeño fuego. Muy bien, vamos a hablar de los 3 fuegos más comunes que causan los cristianos y los no cristianos. Los 3 fuegos más comunes es, número 1, el chisme. Número 2, la crítica. Y número 3, la blasfemia. Recuerde, téngalo presente, no importan las intenciones. Que no era mi intención. Yo creo que aquellos turistas tampoco era la intención de incendiar todo el bosque, pero su descuido causó que el bosque se incendiara. Y ese incendio causó daños sobre el ecosistema. Dañó la fauna, dañó la flora, dañó la humanidad. ¿Por qué? Porque también eso perjudica a los pueblos que están cerca, todo el hollín que llega ahí perjudica la salud de las personas. Si no cree esto, pregúntele a los que viven cerca del Popocatépetl, cuando hay fumarolas. Los daños, la lista de daños es increíble, es inmensa. Bien, vamos a ver entonces estos pequeños fuegos que causa ese pequeño miembro. No estamos hablando de grandes mentiras, no estamos hablando de artimañas bien elaboradas, estamos hablando de que, ¡ay, se me salió! Pues, ¿qué le dijiste? Pues yo nada más dije esto. Estamos hablando de eso, que no puedes guardar, que no te puedes callar. Bien, vamos a comenzar con el chisme. Tu platillo favorito de la semana. En algunos lugares, como aquí en la Ciudad de México, usan la palabra chismoso como sinónimo de mentiroso, lo cual es un grave error, porque un chisme puede contener 100% de verdad. No tiene que ser una mentira para que uno diga, es que me trajo un chisme. No, puede ser la verdad en su totalidad. Así es que no es correcto, menos como cristianos, que cambien el significado de las palabras o el uso en este caso de las palabras y le digas a la persona
que te trajo una noticia, o más bien, perdón, le digas a la persona que te está diciendo una mentira, ay, chismoso. No, eso no es ser chismoso. Puede estar hablando la verdad. Si está diciendo mentiras, como lo dice la misma palabra, es un mentiroso. Pero un chismoso o puede tener 100% de verdad, un chisme puede tener 100% de verdad o puede tener una parte de verdad y la otra parte de mentira. Así es que el chisme no tiene nada que ver con su contenido. El chisme puede confundirse con un aviso o con una advertencia, porque los chismosos normalmente usan esa palabra. Yo no le estoy dando chisme, yo le estoy avisando. Oye, ¿por qué le dijiste esto? No le dije ningún chisme, yo le estaba advirtiendo para que se previniera. Normalmente los chismes los confunden o con avisos o con advertencias. Pero vamos a dar explicar dos maneras para que usted distinga lo que es un chisme de un aviso o una advertencia. El chisme lo va a distinguir de las siguientes dos formas. Se dice que es un chisme porque lo que usted va a hablar va a dañar a la persona de quien usted está hablando. Lo va a perjudicar en su imagen, su credibilidad, sus relaciones personales. De alguna manera usted va a afectar a esa persona. Y ahí ya no podemos clasificarlo como aviso ni como advertencia. Si lo vas a dañar, es un chisme. Vas a afectar su relación con su esposa, con sus hijos, con su patrón. Vas a perjudicar su imagen. Yo pensé que esta persona era bien trabajadora, bien responsable, y ya con esto que me dijeron. Si hay un daño de por medio, es un chisme. Repitan, si hay un daño de por medio, es un chisme. ¿Cuántas personas a quienes se les tenía confianza, la confianza se ha perdido por esa lengua venenosa? Y si encaras al chismoso, no, pues es que era un aviso, yo le estaba avisando nada más. Bueno, ahora ya tienes esta medida para considerar antes de que abras tu bocota. Lo que digo, ¿lo va a dañar? No, pues sí le va a afectar. Con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con su pareja, con sus hijos, con los hermanos de la iglesia, lo va a afectar. Mejor no digo nada. La oración de David, pon guarda mis labios, Señor, para que no caigas en esa trampa que el diablo seguido le tiende a los cristianos. Los del mundo, eso no les importa, es una bola de chismosos, metiches, argüenderos, sinvergüenzas. Es el mundo, yo les he dicho, de ellos no nos asustamos, pero de los cristianos, bueno, para que no te pongan la trampa. Cuando te llegue el aviso, ahorita corro a notificarle. Antes de que corras, detente y piensa 5 segundos. ¿Lo voy a dañar con lo que voy a hablar? Sí lo voy a dañar. Mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. Esa sería la primera forma para que diferencies un chisme de un aviso o una advertencia. En segundo, el chisme es chisme porque lo que yo vaya a hablar de esa persona a mí no me importa. Hay ocasiones que también hay que contemplar a quien se lo digo. Y si a quien se lo voy a decir tampoco le importa, es un chisme. Si lo que yo voy a hablar a mí no me importa y a quien se le voy a decir, a ese individuo tampoco le importa, si yo le digo a mi hermana Fernanda que corrieron de la escuela a
a Elizabeth, la hija de mi hermana Mari, ¿a ti te importa? Pues a ella no le importa, no es nada de la familia. Pero si yo se lo digo a usted, hermana, corrieron a su hija, ¿a usted le importa? Pues claro, es su hija, a ella sí le importa. Así es que si lo que vas a hablar a ti no te importa, ¿por qué? Porque vas a hablar del vecino, vas a hablar de la tía, vas a hablar del director de la escuela, vas a hablar del pastor, vas a hablar de la secretaria. A ti no te importa, tú no tienes nada que ver. Así es que ya tienes otra razón para que cierres la bocota. Pero si lo que vas a hablar es de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, entonces ahí ya tenemos una idea. No, pues sí me importa, es mi familia directa. Pero a quien le vas a hablar todavía hay que considerar que a quien se lo vas a decir, si le importa. Esto ya reduce a un grupo extremadamente pequeño de a quién se les permite hablar. Porque si vuelvo a mi ejemplo de la hermana Elizabeth, a ella sí le importa que se lo digan, pero ahora vamos a ver si le importa a quien se lo va a decir, quien lo tiene que decir, vamos a ver si le importa. ¿A quién le importaría decirle eso a la hermana? ¿No sabe? ¿A quién? Su esposo nada más. Pero si el hermano Oscar quisiera ir y decirle a la hermana, hermana, le quiero decir algo de su hija, a ella sí le importa, pero a él no le importa, porque él no tiene nada que ver con la familia. Así es que ese ya sería un doble cuidado por el cual pensar antes de abrir la boca. Aquí estamos reduciendo el círculo nada más al tamaño de la familia directa. Y la familia directa, recuérdelo, solamente es papá, mamá y los hijos. Ya no entran los suegros, porque luego, fíjate que mi papá, y ya es casada la mujer, pues corre y avisa, ya iba la chismosa corriendo. ¿Y a ti qué te importa? Pero es mi papá, sí, pero tú ya eres harina de otro costal, a ti no te importa. A quien le debe importar es a tu mamá. Los asuntos de ellos nada más. Y tenemos que trazar bien esa línea porque pues no, todavía nos andamos metiendo en la vida de nuestros padres y de nuestros hermanos ya casados, pero no te importa, debes de tener eso presente. ¿A quién le debo de importar lo que mi hermana casada le está pasando? A mi cuñado y a mis sobrinos hijos de ella. Nada más. Que yo me entero, es que yo vi a mi cuñado, es mi cuñado, lo vi con otra mujer en la calle y pues le tengo que decir a mi hermana, ¿por qué? ¿Con qué derecho? ¿Quién me dio ese derecho? El diablo. Y a veces ni me consta, yo nada más lo vi por ahí que anda con su empleada o su secretaria, pero nada más lo vi. Y ahí voy yo, mira, esto es por si algo anda haciendo mi cuñado, te quiero decir, hermana, un pequeño fuego. Ese comentario ya los va a echar a pelear. Ese comentario va a causarle a mi hermana que no duerma tranquilo, ese comentario va a causar que mi hermana ande espiando a mi cuñado, ese comentario los va a poner en discusión constante, ese comentario va a causar que mi hermana le esté revise y revise el celular. Un pequeño fuego, un comentario nada más. Y yo veo que nos aferramos a no soltarnos de lo que no nos importa. Pero es que yo le quiero decir, o sea, no has aprendido solamente a relacionarte y a quedarte en tu círculo pequeño que es esposa, esposo, hijos, nada más. No, quieres andar allá de intruso, pero Dios detesta los chismosos y entre su pueblo los aborrece. Levítico 19. Levítico 19, versículo 16.
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Ahí, anexo a no andarás chismeando, viene la frase no atentarás contra él. Es lo que hacemos. Atentamos contra la vida de los hermanos, contra su integridad. Atentamos contra su tranquilidad, si está el hermano bien con sus vecinos, con sus compañeros, con su familia. Yo pongo ahí en mal a esta familia, a este matrimonio, a esta iglesia. El mejor nombre que se le ha dado a estos chismosos, entre muchos que hay, muchos calificativos, el mejor es el de cizañosos, porque es lo que van a hacer, nada más a sembrar cizaña, desconfianza. Algunos de estos cizañosos son bien descarados, porque llegan, fíjate ¿qué crees que me enteré? ¿No te he traído las últimas? ¿No estás enterado? ¿Ya te pasaron corriente? O sea, llegan así bien cínicos. Son todos unos heraldos del infierno. Y lo malo es que a ti que no te gusta parar oreja, ungido él por el diablo y tú ungido por el diablo, suéltala. ¿Está caliente? Está calentita, suéltala entonces. Y ahí fíjate que lo que pasó es, estos cizañosos, hijos del infierno, hay de dos tipos: los descarados que llegan así, pero los más peligrosos son los cautelosos, los que buscan la forma de soltarla sin que se oiga como chisme. Algunos hasta a lo mejor van a meter por ahí al Señor diciendo, ¿cómo ves si oramos porque está pasando esto y esto? Pero a fin de cuentas lo sueltan. Tenga cuidado. Usted que es águila del Señor debe de visualizar para que se cuide de ellos, porque a los ojos de Dios es tanto detestable la lengua venenosa como el oído curioso. Los dos son igual de criminales. Así dice el refrán que usamos aquí en la tierra. ¿Es culpable tanto el que mata la vaca? Los dos son igual. Así es que el hocicón es igual que la oreja larga. Los dos. Aquel que llega y pues de una vez te la suelto, aunque te enojes, aunque el pastor me regañe, yo te la suelto. Pues que nos regaña a los dos, suéltala. Dile al de al lado, ahí te habla. Hermano, sea importante o no sea importante, sea delicado o no sea delicado, si no es de tu familia, a ti no te importa, por favor, no te metas. Considere estas dos cosas, no te metas en la vida de los demás, no lleves reportes, no recibas reportes, considere estos dos puntos. Si va a dañar a la persona, cierra la boca. Si va a dañar la imagen de la persona, cierra tu oído, dile, no me digas, por favor. Y todavía a veces es más bochornoso cuando es un hombre. Yo siempre he dicho, es enfermante, es enfermizo. Deberían de ponerle una falda. Hermana, cuando tu esposo empieza con esas estupideces, ponle una falda, dile, ten Florecita, póntela. ¿Se acuerdan de Florecita? Denle a Florecita la falda o el mandil y dile, póntela. No es posible que como hombre no puedas estar viviendo sin tus chismes. El mismo Espíritu Santo, en otro hombre tan sabio como Salomón, nos dijo que si logramos alejarnos, echar fuera a los chismosos, el incendio se apaga. Ese fuego que ya había empezado a quemar ahí cerca, se apaga. Proverbios 26. Bendito el nombre del Señor por siempre.
Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Qué descripción tan completa. Donde no hay chismoso, no hay pleito. Pero donde hay un chismoso, y algunos de ellos empiezan su carrera desde chiquititos ahí, en casa. Pasa algo en la familia, la noche llega papá y corre el chismosillo y papá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que hizo mi mamá? Y ya la mamá, ya nerviosa, ella no quería decir nada, pero el chismosillo ya le echó de cabeza. Cállese, escuincle. Cállese, chismoso. Pero si no está ese chismoso, no hay contienda. Ya pasó, bueno, ya pasó, ya cómo arreglamos el pasado, no se puede corregir. Pero el chismoso aviva los daños de atrás. Pues es que pasó esto. Y pasó así, y déjame decirte, no, y fulano, y mangano, y esto llegó hasta. Aviva la contienda. No había ya pleito, ya todo estaba atrás, pero ahí está el chismoso o la chismosa para avivar nuevamente los pleitos. Y dice también este pasaje que nos debemos de cuidar porque sus palabras son muy suaves y entra hasta las entrañas. La palabra entrañas en la Biblia ha sido traducida de diferentes formas, pero aquí el contexto nos dice que la traducción exacta es entra muy profundo dentro de ti. Y es que nada más es cuestión de que nos metan la duda aquí y se vayan y vamos a andar con eso en la cabeza. El chismoso, el diablo ya hizo su trabajo, pero ya que te la meten ahí muy profundo, entra en tu alma. ¿Por qué? Porque genera sentimientos contra aquella persona. Tú apreciabas a fulano, sentías cariño por él, cuando te sentabas a platicar pasabas buen tiempo, pero ya desde que te dijeron, bueno, yo oí, ya ve cómo es el diablo, es todo un teatrero. Y se cuida mucho también, el diablo cuida su imagen para que le crean. Y llega y dice el diablo en ese hermano, en esa hermana, bueno, yo oí, pero no me crean, pero fue lo que yo oí, yo no lo sé, a lo mejor no, pero de todas maneras, mira, yo te lo digo, pero quién sabe, así todavía le ponen mucha inocencia, pues yo no lo sé, ¿sabes qué? Ya después de que te la sueltan, mejor vamos a orar, pero ya te la soltó el cínico. Hijos del infierno. Escuche las siguientes reflexiones sobre los daños que causa el chismoso, son reflexiones no cristianas. Una de ellas dice, la única diferencia entre el calumniador y el asesino está en que el primero mata la reputación en lugar del cuerpo. Interesante. La única diferencia de aquel que calumnia. El asesino acaba con el cuerpo, el otro acaba con la reputación, aunque no lo toque. Otra dice, el chismoso escucha una pequeña brisa y la convierte en un ciclón. Otra, al echarle tierra a los demás, lo único que hacemos es ensuciarnos las manos. Qué interesante. Muy bien, pasemos al tercer fuego que encienden cristianos y no cristianos. Pasemos al segundo fuego que encienden cristianos y no cristianos. ¿Cuál es el segundo fuego? La crítica. La crítica en su contenido es casi en su totalidad verdad. La crítica no lleva mentira. Puede ir la verdad un poquito aumentada o disminuida, pero la crítica en su contenido no lleva mentiras, a diferencia del chisme que sí puede llevar mentiras. Aquí el pecado de la crítica no está en su contenido,
El pecado de la crítica está en la intención de la persona y no en el contenido en sí mismo. El criticón critica por dos razones posibles. Una, tiene sentimientos negativos contra aquella persona que critica. Puede ser que sienta envidia, celos, coraje, resentimiento. Hay algo en su corazón que alimenta el motivo de poner en mal a aquel individuo. Y cada que tiene oportunidad, sí. Oye, que fulano es así, sí, es así. No, y es peor. O como dijo una hermana de un pueblito, es peor. Dile al de al lado, es peor. Pues sí, es que en su corazón tiene un resentimiento que no lo deja en paz y solo descansa poniendo en mal a aquella persona contra la que tiene o siente algo. Y la segunda posible razón por la cual alguien critica es porque es tan estúpido que probablemente aprecia a su víctima, pero no tiene el discernimiento para saber que lo está criticando, porque también existe esta situación donde alguien dice, pues, ¿sí lo critiqué? Porque como mencionamos que las palabras del chismoso son bocados suaves, hay cosas que no parecen crítica, pero ya con esos dos parámetros que se te dieron, ya los vas a identificar. Los ingenuos, o tontos, o estúpidos, ellos pensaron, pues yo no sabía que lo estaba criticando, yo al contrario, hasta lo estaba defendiendo. Sí, porque me vinieron a decir que él mató a 5 personas, y yo dije, no es cierto, mató a una. O sea, a fin de cuentas, según yo lo iba a defender, y terminó juzgándolo y también dejándolo en mal. Bueno, para estas dos situaciones o dos razones por las cuales alguien puede criticar, tenemos dos escrituras que pegan con tremenda fuerza, Mateo 7 y Santiago 4. Vamos a leer primero Mateo 7. Mateo 7, verso 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo suyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Duras palabras las de nuestro Señor. Santiago 4. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En la primera escritura, Jesús nos está hablando del cinismo en el que caemos cuando criticamos. Nos dice, ¿cómo puedes ser tan cínico que al tener errores más graves que tu hermano y al cometer pecados más graves que él, todavía te atrevas a juzgarlo? O sea, doble pecado. Lo estoy criticando y aparte me vuelvo un cínico. ¿Cómo es posible? Si las cosas que he hecho yo son más vergonzosas, más deplorables, y luego todavía me pongo el dedo ahí. Él hizo esto. ¿Hasta dónde llegamos a caer?
quien pudiera tener un poco de congruencia en juzgar, si es que pudiera ser justificado. Sabemos que no lo justificaríamos, pero vamos a hablar de una manera permisiva. Si lo pudiéramos justificar, pues el que juzga saldría bien porque él no ha hecho aquello o no ha hecho cosas tan graves. Pero Jesús dice, si tienes una viga, ¿cómo juzgas al que tiene una paja? No te entiendo. Imagínese juzgar a un hermano, una hermana que cayó en adulterio cuando el que lo está juzgando se ha revolcado como perro con más. ¿Cómo? No hace sentido. Juzgar a aquel que anda peleando con su esposa cada rato cuando él ya tiene una familia desintegrada. O sea, no hay congruencia. Y ahí es donde Jesús dice, ¿cómo puedes ser tan cínico? Compara tu vida con la de él y veamos quién se ha revolcado más y todavía te atreves a abrir la boca. No nos lo había enfocado el Señor por este lado, pero ya no lo está enfocando. Trabaja, santifícate, conságrate. Cuando saques la viga, verás también que ya no lo vas a juzgar. Por eso dice, primero saca la viga y podrás ver bien para juzgar, pero Él sabe que ya no vamos a juzgar. Alaban a Dios. Sí, porque ya una vez sin la viga en el ojo, ya con el Espíritu Santo, ya habiendo limpiado nuestros pecados, ordenando nuestra vida, decimos, no, pues ¿quién soy yo? Ahora viene esta segunda escritura. En la segunda escritura también es igual de peligrosa en fallar, porque dice el Espíritu Santo en Santiago que quien juzga a su hermano está juzgando este libro. Hermana, ¿usted se atrevería a decir que este es un libro tonto? ¿Segura? ¿Sentiría temor? Hermana Luisa, ¿usted se atrevería a decir que este libro no sirve, que es basura? Por nada se atrevería. Un cristiano tendría mucho temor de expresarse mal de la Biblia, pues estás en problema, porque dice Santiago, quien juzga a su hermano ha juzgado la ley. Juzgar a un cristiano es lo mismo que juzgar la palabra de Dios. Ahí lo leímos. Quien juzga a su hermano, juzga la ley. Vuelvo con mi hermana. Micrófono, hermano, por favor. Porque los que están en radio pues no escuchan las respuestas. Hermana, ¿usted se atrevería a decir que el papel de juez del Señor Jesucristo, usted lo puede hacer mejor que Él? No, hermano. ¿Está segura? Sí. Gracias. Y leímos que quien juzga es el dador de la ley y se convierte en juez. Si juzgas es porque tú estás tomando el papel de juez. Y si tomas el papel de juez es porque vas a desplazar al Señor. Porque yo ya tengo un juez y le temo, pero llegas tú y lo quitas y empiezas a juzgar, este hermano hizo mal, aquella está mal, este no debe de hacer esto está así, esto está así, y dice, ¿quién juzga? Y no, volvemos al punto, por eso dije, retén esto, no se trata de intenciones, no era mi intención quitar al Señor, lo estás quitando, no era mi intención llamarle a la Biblia tonta, la estás llamando. Estás juzgando a la Biblia cuando juzgas al hermano y estás desplazando al Señor de su papel de juez cuando tú tomas ese papel y empiezas a juzgar a otros. Lo estás haciendo. Y aquí no es por intenciones, aquí es por actos. Si lo haces, serás juzgado por tres cosas. Serás juzgado por juzgar la Biblia, serás juzgado por desplazar al Señor y aparte serás juzgado por murmurar contra tu hermano. Ve todo lo que te acarreas cuando abres la boca. Delicado, ¿no? Muy delicado.
Habemos algunos que desde hace años tenemos esta revelación bien consciente, así es que cuando vemos cosas, guardamos nuestros pensamientos, no solo nuestra boca, sino aquí en la mente, yo no sé. ¿Que fulano anda haciendo esto? No sé. ¿Que me enteraron que pasó lo otro? Tampoco sé. Aún como pastor tengo que tener mucho cuidado en recibir los reportes, a dejar que mi mente se vaya por otros lados y mi corazón, ¿no? Yo nada más como pastor recibo informes, es diferente en mi posición, pero aún así mi mente tengo que tenerla bien aquietada. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios esa facultad o esa libertad de juzgar. Si tenemos una medida de conocimiento bíblica, tenemos una experiencia espiritual, hemos recogido a lo largo de los años experiencias que nos dan la facilidad de decir esto está bien o esto está mal, pero porque aún así Dios no nos da esa facultad de juzgar, porque Él sabe que nosotros desconocemos la mayoría de información de la situación y Dios tiene la información completa. Por ejemplo, Rahab. Tal vez aquí haya un hermano que haya caído en 3 adulterios, una hermana que haya caído en 5. Rahab no tenía ni 5 adulterios ni 3. Rahab vendía su cuerpo y gran parte de su vida, desde los 16 años, se dedicó a eso, a vender su cuerpo. ¿Cuántos hombres se acostaron con esa mujer? ¿Cuántos? ¿30? ¿20? ¿40? No lo sé. Si tuviéramos una Rahab hoy en día, famosa incluso aquí en la colonia de la iglesia, que se hiciera cristiana y yo la pusiera en el coro, ¿cuántas críticas vendrían en la mente y cuántas críticas verbales? A lo mejor hasta el esposo de algunas de ustedes se metió con ella, porque en el coro, pero no es justo, eso está mal, no se nos ha dicho esto, el pastor ya está perdiendo visión, tantas cosas. Pero mire, el juez perfecto, Dios, si no me refería a ti, el juez perfecto no la metió al coro, sino la metió a ser parte de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué metió a una prostituta que se acostó con 40, 50, 100 hombres? ¿Por qué la metió a la genealogía? Porque Dios tiene el panorama completo, yo solo tengo una parte. Yo solo veo que es prostituta, que es así y así, solo una parte de la información. Por eso Dios no me deja juzgar, porque Él me pudiera decir, hijo, tú no conoces su corazón, no conoces sus pensamientos, no conoces su pasado, no conoces lo que orilló a que ella se vendiera de esa forma. Tú no conoces nada de eso, pero Dios conoce todo. Pensamiento, intenciones, su vida, su familia, todo. Por eso su juicio es perfecto. Alaban a Dios. Por eso cuando yo extiendo el dedo dice, ay hijo, yo mismo provoqué que eso sucediera. Yo lo provoqué. ¿Tú me vas a decir que estoy mal? Él como Dios sabe nuestras debilidades, sabe quién es más fuerte, quién es más sólido. Sabe a quién lo sorprendió el diablo y sabe quién dejó entrar el diablo. Sabe quién no lo quería hacer y quién sí lo quería hacer. Él sabe todo eso. Por eso cuando Él juzgue, no va a necesitar tu ayuda ni la mía. Sí, no pienses que el día del juicio, cuando Él se siente en su trono, ¿dónde está este? Ay, ven, hombre, porque se me está escapando ahorita, necesito echarlo al infierno. No te va a necesitar. Dile al de al lado, no, gracias.
No te va a necesitar. Pero yo lo hago re bien. Yo puedo acusar a todos. Yo me la sé. Yo sé muchas cosas. Me han traído tanta información. Si me preguntan, yo les digo, no te vamos a necesitar. El Señor no va a necesitar ni a los ángeles. El juez perfecto no necesita que le notifiques lo que otro anda haciendo. Alaban a Cristo. Así es que guárdate tu información. Tienes permitido usarla hasta que llegues al infierno. Ahí la uses con los diablos y con la gente que va a convivir contigo. Pero aquí, cuidado con tu lengua venenosa. Cuando yo no entendía esto, me descontrolé muchas veces que leí el libro de Job. Porque ahí aparecen junto con Job en esta historia 3 personajes: Elifaz, Bildad y Zofar. Y estos 3 personajes comienzan luego con Job en el capítulo 3, ahí aparecen los hermanos en la fe de Job, porque eran creyentes. Y yo no entendía cómo es que en toda la historia vemos que ellos están argumentando a favor de Dios. A favor de Dios. Si usted ha estudiado bien el libro, no hablan en contra de Dios, sino a favor de Dios. Pero al final aparece una recriminación del Señor contra ellos. A ver, abra Job 42. Job 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mira, se encendió contra ti tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado con mí, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. No lo entendí, hermanos. Era difícil para mí digerir este pasaje, porque estos tres varones presentan argumentos muy fuertes a favor del Señor, a favor de Dios, y atacan a Job. Y por el contrario, Job empieza a poner en duda las decisiones de Dios. ¿Cómo es que Él bendice al malo y al bueno no lo ayuda cuando está en problemas? Y Job empieza a cuestionarse: ¿pero qué acaso Dios tratará de una manera justa al impío y al justo? Me gustaría ir hasta su silla y hablar frente a Él y preguntarle: ¿por qué me haces esto? Toda la historia describe que Job se ladea y estos 3 varones argumentan a favor del Señor. Pero luego cuando aparece el juez justo y dice: ustedes no hablaron lo recto, y Job sí. Es que el Señor estaba evaluando otras cosas, y entre ellas que Job fue perfecto, y la razón por la cual se la dio fue porque Dios le dio permiso al diablo de que la diera a Job. Así es que si Dios le dio permiso al diablo, no le podía atribuir ese pecado a Job, porque fue Dios quien le dio permiso al diablo. Vea la historia, dice en el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Satanás: por cuanto me incitaste a perjudicar a mi siervo sin razón alguna, y aún así mantuvo su integridad. Job no había hecho nada para que el diablo entrara sobre su vida. Era una prueba que iba a quedar como enseñanza. Por eso Dios califica a Job como inocente.
No le tomó en cuenta todo lo que dijo. Alaban a Dios. Se fija cómo nosotros vamos a fracasar a la hora de que nos sentemos en nuestro pequeño trono blanco. A ver, vengan para acá, chicos. No va a funcionar. Dile al de al lado, no va a funcionar. No va a funcionar. Mejor destruye tu trono blanco. Muy bien, hermanos, pasemos al tercer incendio, que es la blasfemia. La blasfemia es llamar a la obra de Dios obra del diablo. Eso es blasfemia. Llamar a la obra de Dios obra del diablo. Abran Mateo 12. Mateo 12, verso 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hasta ahí la escritura. Si ponemos cuidado, en las palabras de los fariseos no le estaban llamando al Señor Jesús Belcebú. No le estaban llamando demonio. Ellos estaban afirmando que quien usaba al Señor era Belcebú, que ese poder sanador venía del diablo. Si usted lee más adelante en casa el capítulo, comprenderá que el Señor llamó a aquello blasfemia, porque Él les hizo la aclaración, les dijo: si fuera Belcebú y el que estuviera dentro de mí sanando, entonces su reino estaría dividido. Dice: yo echo los demonios por el dedo de Dios. Entonces, llamar al Espíritu Santo moviéndose en alguien, llamarle eso satánico o del diablo, o eso no es de Dios, eso es blasfemia. Sin embargo, el Espíritu Santo no solo se mueve en la sanidad, se mueven más cosas. Por ejemplo, se mueve en el don de lenguas, se mueve en la profecía, se mueve en la predicación. Ahí es donde ya nos vamos acercando un poquito más a esa raya de cuidado, porque cuando algo sale fuerte y dice alguien: eso ni es Dios, eso es el diablo, es el mismo pecado que cometieron los fariseos. Llamarle al Espíritu Santo Satanás o a ese poder que está moviendo a alguien, poder del diablo. Recuerden que ese, junto con el suicidio, esos dos pecados, suicidio y blasfemia, son los únicos dos pecados que no tienen perdón. Así haya lágrimas, arrepentimiento, así viva toda la vida que le resta aquí hincado en el altar, no hay perdón para quien cometa blasfemia y no hay perdón para quien se quite la vida. Dicho sea de paso, ¿verdad? Porque no falta todavía el diablo que quiere a alguien hacer valiente, pues ya quítate la vida, nada más acuérdate que te vas de un sufrimiento grande te vas a otro mucho peor. Así es que el consejo sobre la blasfemia o el consejo sobre tener cuidado de no caer en la blasfemia está en Proverbios 18. Ahí está la reflexión. Proverbios 18. ¿Alaban a Jesucristo? Antes de leer Proverbios 18, les comparto que mi iglesia ha sido instruida por años en este tema y la mayoría se conduce con prudencia cuando oye o ve algo. Pero si viera ahora que estoy subiendo mis videos a YouTube, hay cada persona que ellos solitos se echaron la soga al cuello, porque de muchas cosas que yo explico, hay algunos que dicen: eso es el diablo, eres un hijo del diablo, eres un hereje, Satanás es tu padre, esa enseñanza viene del infierno. Yo digo:
No podemos hacer nada. Los mismos fariseos, ellos solos se mandaron al infierno con sus blasfemias, y este tipo de cristianos, desgraciadamente también ellos solos se están mandando al infierno. Yo a ustedes les he aconsejado, vean lo que vean, oigan lo que oigan, quédense callados, no digan nada. Si otro hermano los quiere por ahí comprometer en sus críticas y lo quieren jalar a usted en el comentario, eso es del diablo, ¿verdad que sí, hermano? Usted diga, no, no sé. Pero estás viendo o estás escuchando, mira, eso es del diablo. Usted diga, no sé. ¿O crees que sea Dios? No sé. No sé, no sé y no quiero saber. No se mete en problemas. Proverbios 18, ahí en el versículo. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Quién comerá de sus frutos? El que la ama. El que le gusta soltarla a cada rato. Y empiezan a hablar de esto y se suelta. Nadie lo invita, él solo se invita. Y se toca este tema y se suelta. Y se habla de un tema y empieza a hablar. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Y ahí, en ese pedacito de carne de 5 o 6 centímetros, ahí está el poder de la vida y el poder de la muerte. Quizás alguno de ustedes algún día llegue a tener en su mano una pistola, o quizás ya la tuvo, no lo sé. Yo he pensado, si yo tuviera una pistola en la mano, de tenerla en la mano me daría mucho miedo, porque el diablo nada más necesita por ahí un empujoncito, quítate la vida. Una ocasión yo les compartí ahí en San Luis, un hermano se quitó la vida disparándose en la cabeza. Era un hermano de algunos 60, 65 años, y le gustaba a este hermano pasar al frente, seguido pasaba los testimonios, se sabía Isaías 53 de memoria, porque lo empezaba a recitar. Pero tenía muchos problemas, era mucha su presión, su esposa estaba en cama, no podía moverse, él la tenía que estar cambiando, y situaciones muy, muy agobiantes. Y un día agarró una pistola y se dio en la cabeza. Pensar en tener una pistola en la mano, yo he pensado, yo no me animaría ni siquiera a agarrarla. Pero te aseguro que, de acuerdo a lo que Dios nos está revelando, tener una pistola en la mano no es tan peligroso como el que se te suelte tu lengua, porque el poder de la muerte está en la lengua. Ahí no solo está la vida, también está el poder de la muerte. Aquí Salomón está siendo muy claro, y el hombre comerá del fruto de ella. ¿Cuál será el resultado de tu destino? Tu lengua lo va a decidir. ¿Cometiste blasfemia? Al infierno. El día del juicio no era mi intención. Se te advirtió de que no se trata de intenciones. La blasfemia no tiene perdón y al infierno. Así es que, por muy raro que se le parezca a usted algo o escuche algo, nunca diga, no es de Dios. Es el diablo, es Satanás, es el anticristo. Ahora comprendo lo que dijo el profeta, me han llamado desde Dios hasta diablo. Así me pasa ahorita a mí en mi canal. Hay muchas felicitaciones, me llaman maestro, me llaman apóstol, ministro, de muchas formas, me aplauden, maravilloso, fabuloso, y hay otros que me llaman hereje, anticristo. El último me llamó anticristo, y tu padre el diablo, y tantas cosas. Bueno, yo ni siquiera soy tan suelto con los predicadores que no creo que vengan de Dios. No me atrevería a hacer afirmaciones de ese tipo.
Cuide sus labios, hermano. Y cuando el diablo le traiga algo a la mente, no sé. Y de esa manera usted no va a tener ninguna culpa. Manténgase con eso. Aunque se oiga bien aburrido, es que no sé. Si quiere, cámbiele el no sé por los hombros. A ver, hágale así. Hágale, no sea malito. A ver, levántale los hombros al de al lado, que no le siempre. No sé. ¿Quién sabe? Termino mi estudio con una anécdota de nuestras hermanas Maris. ¿Se acuerda su caso de los chismes, hermano? ¿Quién fue quien llegó? La hermana Graciela. Allí en Cuautepec estaba nuestra hermana María del Refugio, y llega la hermana Graciela, que es hermana en la fe, pero también es su cuñada. Llega bien contenta. Mari, te traigo unos chismes. Y la hermana la paró en seco. A ver el micrófono, hermana, para que nos diga qué fue lo que le dijo, hermana. Usa el mismo tono. Revívanos esa hermosa experiencia. ¿Qué fue lo que le dijo? Recuerdo que le dije, no, hermana, a mí no me traigas chismes. Así, la paró en seco. Y a nuestra hermana Graciela le dijo, no, lo que te traigo son unas plantitas que se llaman chismes. ¿Así le llaman a esas plantitas, hermanas? Así es que, pero la hermana ya estuvo prevenida. Antes de que el chisme entrara. Aguas con los chismosos, hermano, porque unos no van a llevar plantas, van a llevar veneno. Y usted tiene que estar prevenido. Yo sé que se oye muy grosero, pero es preferible que usted sea grosero, cortante, maleducado, a que le viertan su veneno, porque una vez que se lo viertan, no hay cura para lo que le metan. Siempre, toda la vida va a andar cargando con aquello en su mente. Lo afectó de por vida. Imagínense, yo voy a poner de ejemplo. Me acerco yo al hermano Lalo Zamorano. Un comentario, solo uno, un pequeño fuego, solo uno, no más. No voy a hablar de toda una vida, no voy a dar pruebas, no voy a decir solo una cosa. Me acerco a mi hermano Lalo Zamorano y le digo, el hermano Gabriel es homosexual. No digo más. ¿Se imagina usted lo que él va a andar pensando todo ese tiempo? Batallando con el hermano, muchas cosas va a voltear a ver lo raro. Todo por un solo comentario, uno solo. Para que no intenten como Pilato lavarse las manos. Yo solo dije esto. Eso es lo que necesitaba el diablo, que abrieras la bocota. Nada más es lo que necesitaba. Ya usó tus labios. En el día del juicio te vas a presentar para dar cuenta de todos aquellos que se dañaron con aquel comentario. Ya no acumules más, hermano. Ya no acumules más. Tenlo presente. Intenciones aquí no cuentan. Pónganse de pie.